En el primer extremo pasa el fuego para dar forma. Aplica silicona en su parte opaca. Hola, hoy vamos a crear esta rosa mini hecha con cinta y cartón. Vamos con los materiales: cinta satinada amarilla, cinta satinada verde, paliglobo y su accesorio, cono de cartón, encendedor, tijera, aplicador de silicona. Toma la cinta amarilla, doblar en 2. Cortar la punta en forma de curva. Pasar el calor del fuego para darle forma. Hacer lo mismo en su otro extremo. Así queda. En total, son 8 pétalos en el primer grupo. Toma la cinta amarilla, doblar en 2, cortar la punta en forma de curva. Por el otro lado, cortar en forma de S. En el primer extremo pasa el fuego para dar forma. En el segundo extremo, pasar el calor del fuego y presionar el centro para sacar una punta. Así queda. En total son 8 pétalos para el segundo grupo y son 8 pétalos para el tercer grupo. Toma el cono de cartón. Se disminuirá la medida del diámetro. Y es que ahora mide aproximadamente 5 centímetros. Cortar a lo largo. Y sacar un poco de altura. Junta los extremos hasta tener 3,5 centímetros de diámetro. Pegar con silicona. La altura no importa. Y ya está listo para hacer la rosa. Toma el pétalo del primer grupo. Doblar en 2. Pero un lado debe tener menos altura que el otro. Hacer lo mismo con el resto de pétalos. Observa que la parte más pequeña del pétalo va dentro del cono. Aplica silicona desde la mitad hacia la derecha del pétalo. Coloca encima el siguiente pétalo. Aplica silicona desde la mitad hacia la derecha del pétalo. Coloca encima el siguiente pétalo. Repite lo mismo con el resto de pétalos. Observa que al poner el último pétalo se debe levantar el primero y pegar encima.
Toma el pétalo del segundo grupo, doblar en dos. La parte de la punta debe quedar más alto que el otro extremo. Hacer lo mismo con el resto de pétalos. Pegar 8 pétalos en la segunda fila. Aplica silicona. Y pegar en medio de 2 pétalos anteriores. Aplica silicona. Pegar el siguiente pétalo encima desde la mitad del primero. Repite lo mismo hasta acabar con el resto de pétalos. Coloca 8 pétalos en la tercera fila. Fija cada pétalo en el espacio entre 2 pétalos de la fila anterior. Coloca el siguiente pétalo sobre el anterior, comenzando desde la mitad. Repite este proceso con los pétalos restantes hasta completar la fila. Toma una pieza de cinta amarilla. Cortar sus puntas. Y pasar el fuego para sellar. Aplica silicona en su parte opaca. Pegar en el centro. Aplica silicona en el accesorio del paliglobo. Pegar en el centro. Haremos las hojas. Toma la cinta verde, doblar en dos, cortar con la forma de la mitad de una hoja. Sellar el borde con el fuego. Darle ondulaciones. Y marcar el centro. En total son 5 sépalos. Toma un sépalo. Aplica silicona en su parte opaca. Pegar sobre el accesorio del paliglobo. Repite el mismo procedimiento con el resto de sépalos. Y ahora la magia. Retira el cono y la rosa está lista. Finalmente introduce el paliglobo. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.